Bien, entonces, adicional a las dimensiones que tiene la maqueta, hay una diferencia, ¿no? La semejanza es una operación. Y bueno, la congruencia y la semejanza tienen cierta relación, ¿ya? Si se refiere a congruencia, ¿no? Congruencia, ¿no? Bueno, cierta relación, pero lo vamos a indicar conforme vamos avanzando la clase también, ¿no? Ajá, muy bien. Calcular la altura del triángulo, entonces, ¿no? Como dice César. Excelente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y tenemos el tercer objetivo, que es un objetivo particularmente de ustedes, que es el resolver problemas tipo examen de admisión. Para eso se hace necesario que ustedes puedan trabajar con, de alguna manera, por ejemplo, con algún material que, claro, también lo tenemos en el Internet, también en la página de la academia encontramos por los problemas de exámenes de admisión resueltos. En ese sentido, también hay materiales con los problemas de exámenes de admisión seleccionados por año, por ejemplo, ¿no? Y es algo que podríamos utilizar. Y de esa forma ustedes observar cómo es lo que están aprendiendo les sirve para resolver de manera más sencilla las preguntas tipo examen de admisión, que eso es la clave y objetivo para ustedes, ¿no? Mientras que para mí, básicamente, la parte positiva de la clase, el caso de ustedes es que vean la aplicación y que en efecto les resulte productivo y que noten que los problemas están dando resultado, ¿no? Que están saliendo. Con problemas tipo examen de admisión, que es el objetivo principal. Ahora, en esto de la semejanza, ¿no? ¿En qué consiste la semejanza? La semejanza es una transformación geométrica, o transformación quiero decir que es una especie de operación gráfica que transforma una figura en otra figura, ¿no? Y que es de bastante utilidad. Por ejemplo, la semejanza de la figura se observa de pronto en las construcciones, como yo le decía, de una maqueta y hacemos una escala y hacemos la construcción del edificio real o de la casa real. Siempre se mantienen las proporciones, por así decirlo. O quizás de pronto que salgan algunos muñecos en serie, pero de diferentes tamaños, ¿no? Pero que tienen la misma forma. Siendo más concretos, en el caso de triángulos, en el caso de la geometría, podríamos tener un triángulo de longitudes 5, 6 y 7, como por ejemplo se observa aquí, 5, 6 y 7. Y quizás nosotros querramos o notemos que tenemos otro triángulo en donde se ha duplicado, por ejemplo, los lados, y al duplicar los lados podríamos estar hablando de 10, 12 y 14, o podríamos triplicar los lados y estaríamos hablando de 15, 18 y 21, ¿no? Entonces, el hecho mismo de agrandarlo o incluso de disminuirlo es lo que juega un papel importante dentro de la semejanza, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos ampliando el triángulo. Una manera de decirlo sería pues triplicando el triángulo, ¿no? Su tamaño en sí. Estamos triplicando el tamaño del triángulo. Esa es la semejanza, ¿no? Triplicamos, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, en suma, observamos que las medidas de los ángulos no cambian y eso hace que se mantenga la forma. Pero esta situación es válida solamente en la parte de triángulos, porque no se puede dar en otras figuras, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo, por ejemplo, un cuadradito tiene los ángulos de 90 y otra figura que se llama rectángulo también tiene todos sus ángulos de 90, pero las formas son diferentes, ¿no? Mira, o puedo tener un rectángulo también así, ¿no? Y yo no veo de que tengan la misma forma, por más de que los cuatro ángulos son igualitos, ángulos de 90. Entonces, el hecho de que los ángulos conserven la forma es válido para triángulos, pero no es válido para otras figuras, como los cuadriláteros, o como los pentágonos o otras figuras. En el caso de triángulos, los ángulos conservan la forma. Por eso es que en el caso de triángulos, la semejanza depende de manera importante de los ángulos, ¿ya jóvenes? Muy bien. Ahora hay que señalar lo siguiente. Observamos también que la figura ampliada, en este caso, tiene un tamaño triple del inicial.
Y incluso podemos notar que lo he puesto con colores para que se vea la correspondencia de 1 a 3. Por ejemplo, los lados de longitud 5 y 15 están en la relación de 1 a 3. Los lados de longitud 6 y 18 están en la longitud, o en la relación, perdón, o razón también, de 1 a 3. ¿Ya? Bueno, es una división, una comparación, ¿no? Entonces siempre se puede afirmar, ya que están en la misma razón, podemos afirmar que existe pues una eh, proporcionalidad, ¿verdad? Recordemos que la clase anterior nosotros hemos trabajado básicamente con los criterios de razones y proporciones. Entonces aquí en la semejanza, básicamente lo vamos a poner pues en práctica, por así decirlo. Ya, entonces acá, por ejemplo, estoy obteniendo la razón de los segmentos indicados con rojo y también la razón de los segmentos indicados con azul. Entonces 5, 15, 6, 18. Y eso también se puede escribir así, ¿no? AB sobre PQ es el lado BC sobre el lado QR. Vemos, y como lo dijimos en la clase anterior, esta es una razón, esta es otra razón, y estoy igualando las razones. Igualar las razones significa encontrar proporciones. Por eso la semejanza, lo mismo que el teorema de Tales, ya nos va a ir presentando proporcionalidad, ¿ya? Proporcionalidad. Entonces, dicha igualdad de fracciones es la que se va a utilizar cada vez que encontremos figuras semejantes. Y nosotros lo vamos a decir así, miren, jóvenes, ¿ah? Vamos a decir, por ejemplo, de esta manera, ¿no? A ver, si yo, pero el orden es importantísimo, por si acaso. Por ejemplo, comenzamos en el triángulo pequeño, ¿ya? Y decimos a teta se le opone 5. Acá está el 5, ¿ya? Y luego vamos al triángulo grande. En el triángulo grande a teta se le opone 15 y acá está el 15. Y luego tenemos que regresar al triángulo pequeño porque el orden es importante. Luego en el triángulo pequeño a alfa se opone 6 y a alfa se opone 18, ¿no? Ahí está. Entonces, el orden que tú eliges puede variar, ¿no? Eso depende de cómo tú lo quieres trabajar. Por ejemplo, ¿qué tal si quiero empezar en el triángulo grande? A beta se opone 21 y en el pequeño a beta se opone 7. Ahí está. Y nuevamente vamos al triángulo grande, porque ahí es donde comencé. En el triángulo grande a alfa se opone 18, mientras que en el pequeño a alfa se opone 6. Y debe verificarse que en efecto guardan la misma relación, porque estoy trabajando con los segmentos que se oponen al mismo ángulo, ¿ya? Importante entonces mantener en cuenta, o tener en cuenta, perdón, esa relación que existe. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la semejanza? Bueno, dos triángulos son semejantes y tienen la misma forma, pero los tamaños son diferentes. Por ejemplo, este triángulo, para construir su semejante, podríamos reducirlo. Y luego de reducirlo, podríamos inclusive moverlo a otro lugar del plano. Y una vez que lo ubicamos en otro lugar, le ponemos vértices porque es un nuevo triángulo y utilizamos el símbolo de una S como echada y que de alguna manera nos indica que es semejante. Esta S se lee de esta forma, ¿no? Este simbolito se lee es semejante a. Eso nos quiere decir que un triángulo es semejante al otro triángulo. Ya está, muy bien. Entonces, por ejemplo, como aplicación de lo que es la parte de la semejanza, nosotros podríamos, digamos así, referirnos a aquello que frecuentemente vamos a ir buscando en los problemas. Por ejemplo, cuando tú busques semejanza en los problemas, lo que vas a tener que reconocer es que dos ángulos de un triángulo tengan la misma medida que dos ángulos en el otro triángulo. Como ahí se puede observar, ¿verdad? Por ejemplo, teta se repite y omega se repite. Basta con dos ángulos nomás. No es necesario los tres, pues, ¿no? Porque es obvio que el tercero va a ser el mismo. Entonces, si dos pares de ángulos se van a repetir, decimos que hay una semejanza, ¿ya? Semejanza. Entonces se cumple lo siguiente.
que el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. Triángulo ABC semejante con el triángulo PQR. Basta que dos ángulos se repitan, ¿no? Este es el teorema en sí. Lo que te quiere decir este teorema es que existe una forma fácil de encontrar la semejanza, eh, digamos, en los problemas. Basta que reconozcas dos triángulos que tengan las mismas medidas angulares. Eso es lo que nos quiere decir este resultado. Ya está. En consecuencia, podemos señalar acá lo siguiente, ¿no? A omega se opone este lado y a omega se opone este lado. Entonces, si le pongo A minúscula y M minúscula, A sobre M. Y a teta se opone B y a teta se opone N. Entonces, B sobre N. Ya está. Es lo que tenemos. Y bueno, por aquí pongamos un pequeño ejemplo de cuál sería el valor de X en esa figura. Bueno, como su nombre lo dice, es un ejemplo, o sea, es relativamente accesible. Y el objetivo de esto es mostrarnos cómo es que nosotros vamos a utilizar la semejanza. Por ejemplo, ¿no? Acá puedo empezar en el triángulo pequeño, porque en el triángulo pequeño está la incógnita. Y luego ir al triángulo más grande, donde están los datos también, ¿verdad? Muy bien, Fran, me estás indicando que la respuesta es 4, ¿verdad? Muy bien. También yo voy, lógicamente, a verificarlo. Stephanie también me dice, profesor, 12 sobre X es igual a 9 sobre 3 y por lo tanto saldría 4. Excelente, Stephanie. Y de la misma forma, César también me está indicando la respuesta. Y en efecto, ¿no? Como lo ha dicho Stephanie también, buscamos pares de ángulos que de alguna manera podamos utilizar. Yo creo que omega, ¿no? A omega se le opone X y a omega se le opone 12. Ahí va la primera división, que tú sabes se llama razón, X sobre 12. A alfa se le opone 3 y a alfa se le opone 9. 3 sobre 9 entonces. X sobre 12 sería igual a 3 sobre 9. Entonces X sería 36 novenos, ¿no? Sería esa básicamente la respuesta, ¿no? Pero 36 entre 9 nos da pues el valor de 4, que ustedes muy bien me habían indicado también. 4 sería, por ejemplo, la respuesta en este ejercicio. O bueno, en esta aplicación, en este ejemplo, ¿no? Muy bien. Así es, como lo estás diciendo tú, Ángel, muy bien. En efecto, es muy parecido al teorema de Tales, ¿no? Donde también encontrábamos una razón igual a otra razón. La diferencia está en que ahora podemos utilizar los tres lados del triángulo, ¿no? Y compararlos con los otros tres lados del triángulo. Ese podría ser básicamente la diferencia, ¿ya? Eh, pero sí es muy parecido, ¿no? Incluso en los teoremas que vamos a ver ahorita, tienen mucho parecido con los corolarios del teorema de Tales que vimos la clase pasada. Antes de eso, veamos un problema. Claro, es un problema porque de hecho ya es más complejo, más complejo que el anterior. Es un problema que si viniera en examen de admisión incluso podría ser un poco difícil, digamos, ¿no? A ver, dice el según el gráfico, AB vale 6 y BC vale 8. PR vale 3, calcule QR. Bueno, como siempre hacemos el dibujo un poco más grande para la resolución, el dibujo un poco más grande, de tal forma que nos permita, ¿ya? Que nos permita tener una mejor visión, ¿no? Y también vamos a ir ubicando aquí los datos. Por ejemplo, AB vale 6, BC vale 8, PR vale 3 y nos piden calcular QR, X, ¿ya? X, calcular QR. Bueno, entonces, para la solución de este ejercicio, lo que nosotros tenemos que, primero, reconocer que hay en este problema intervienen cuatro segmentos. Bueno, no siempre va a ser así, pero cuando veamos cuatro segmentos, tranquilamente podríamos pensar en proporciones, porque
La proporcionalidad requiere de 4 números. Ahora, también otro detalle que observamos es que en el triángulo grande tenemos 2 lados, mientras que en este triángulo que está dentro, este triángulo pequeño PQR, tenemos también 2 lados, pero 2 lados menores. Eso significa que podríamos tratar de investigar un poquito acerca de esos triángulos y tratar de averiguar si esos triángulos son o no triángulos semejantes. Y recuerda que para saber si son o no semejantes necesitamos ángulos. Por eso lo primero que vamos a hacer es completar las medidas angulares. Tengan en cuenta, jóvenes, que las medidas angulares, eso de llenar ángulos, completar medidas angulares, es algo que se recomienda a lo largo de todo el curso, ¿no? No solamente en semejanza, en cualquier parte del curso, sí es buena idea llenar las ángulos. En ese sentido, la medida del ángulo BCP, vamos a ponerle alfa, y a la medida del ángulo RPQ, también vamos a ponerle alfa. ¿Por qué? Porque si él es alfa y este ángulo es 90, él se conoce, sería 90 menos alfa, ¿no? Claro, si él es alfa, él es 90 menos alfa. Ahora, siendo esta medida 90 menos alfa, como todo el ángulo es 90, ojo, todo el ángulo es 90, entonces por aquí tendríamos el valor de alfa, lógicamente, ¿no? Muy bien, como me estás diciendo, Stephanie, por el interno, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que alfa se puede ir ubicando en diferentes posiciones. Estaba en C y ahora se encuentra en P. Alfa, 90 menos alfa y alfa, como lo dices, Stephanie. Muy bien. Ahí lo he puesto también con el mismo color, de color rojo, para poder guiarnos, ¿ya? Bien, entonces, bueno, ya tenemos, miren, el triángulo grande completo ya tiene un ángulo que también lo tiene el triángulo pequeño, ¿no? Alfa. La idea sería, según lo vimos en la diapositiva anterior, buscar otro ángulo más. Y en este caso podría ser, pues, por ejemplo, el ángulo teta, por ejemplo, ¿no? Que podemos trabajar en algún triángulo. Pero quiero que notes también que aquí hay un cuadrilátero especial. Miren, el cuadrilátero ASQP es un cuadrilátero donde tiene los ángulos de 90, uno dentro y el otro afuera. Este es el clásico cuadrilátero denominado cuadrilátero inscriptible, ASPQ. Entonces, miramos la figura ASPQ, ahí está sombreado, y vamos a reconocer que ASQP, en todo caso, es un cuadrilátero inscriptible. Y eso significa que el ángulo que aparece por aquí, si yo le pongo el valor de teta, entonces el ángulo teta también va a aparecer acá. Verifiquen, por favor. Entonces, recordemos, jóvenes, que un cuadrilátero, ¿ya? Un cuadrilátero inscriptible, por ejemplo, es aquel que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Donde un ángulo en el interior es igual al opuesto pero afuera. En este caso ha sucedido con el 90 y el 90. Y cuando esto sucede una vez, ya sucede siempre. Un ángulo dentro es igual al opuesto pero afuera. Y este cuadrilátero se llama cuadrilátero inscriptible. Por eso ya lo utilicé con el valor de teta, como lo estás observando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya puedes notar, ya podemos notar todos que el triángulo pequeño tiene los ángulos alfa y teta y que el triángulo grande completo también tiene los ángulos alfa y teta, ¿no? ¿Y qué significa que dos ángulos se repitan, ¿no? Según lo que hemos visto como teorema, significa que los triángulos son semejantes. Y muy bien, Ángel me dice, profesor, si ya hay semejanza, pues hay que plantear la proporción, es decir, x sobre 6, según lo que estoy leyendo, es igual a 3 sobre 8, ¿no? Y me das la respuesta, Ángel, de 2,25. Entonces yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? Como los triángulos son semejantes, el triángulo ABC grande con el triángulo pequeño PQR son semejantes, entonces puedo sacar, por ejemplo, el triángulo grande y el pequeño. Y para saber cómo voy a dividir, porque eso es clave, ¿ah? Por ejemplo, un joven podría pensar así, profe, son semejantes, de 6 a 8, ah, ya, 3 y
4 entonces, pues profe, la respuesta es 4, ¿no? Pero no, no, ten cuidado. No es que tú vas a utilizar cualquier orden, no es así. Claro, ese es el detalle. Ah, ya, claro, como lo dice César, en razonamiento matemático también hacen una parte de geometría, ¿no? Sí, seguro que has visto también o problemas parecidos dentro del curso de RM, ¿no? Y en efecto, yo estaba tratando aquí de buscar las relaciones. Bueno, Stephanie también me está diciendo que la respuesta en efecto es 2,25, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, algo que estaba aclarándoles era, por ejemplo, que a veces el alumno piensa así, ¿no? Profe, acá es de 6 a 8, como son semejantes, 3 y 4, ¿no? Ya, ese es un error porque hay que tener cuidado en la forma en que se toman las longitudes para las razones, ¿eh? Por ahí Ángel ya me había dicho cómo es la forma correcta. César, me estás diciendo también de que te sale 2,25, ¿no? Aunque tú me has escrito 2,25, excelente también, ¿ah? Excelente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí, quiénes son los ángulos que se repiten, ¿no? Teta y teta, y miren en el otro color, teta y teta, ¿no? Ahí está. Y en el triángulo grande, también el ángulo alfa está por aquí, y en el triángulo pequeño, alfa está acá. Una vez que ya hemos detectado dónde están los ángulos iguales, entonces recién ahí hacemos uso de las razones para escribir la proporción. Por ejemplo, ¿no? Decimos, a ver, a alfa se opone x, en el pequeño, ¿no? Aquí lo pongo, mira, ¿no? Y en el grande a alfa se opone 6, aquí está. Otra vez regresamos al pequeño, a teta se opone 3, y en el grande a teta se opone 8 entonces. Una vez que hemos realizado correctamente la proporción, operamos y nos resulta ya pues el 2,25, ¿no? Ojo, yo también les decía, o como comentario les indico, ¿no? No está mal escribir digamos, el número, perdón, no está mal escribir el número decimal con coma, ¿eh? Como tampoco está mal escribir el número decimal con punto. ¿Sí? Por ejemplo, normalmente las calculadoras utilizan pues el punto, ¿no? Eh, bueno, y nosotros muchas veces escribimos, por ejemplo, con la coma, ¿no? Porque hay también incluso calculadoras que utilizan la coma. No es que uno sea mejor que el otro, en realidad eso es relativo, ¿ya? En algunos países, por ejemplo, se prefiere utilizar el punto, en otros países la coma. Aquí en Perú nosotros utilizamos los dos, la coma y el punto. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué utilizar el punto a veces? Uno puede poner 3,2 como decimal, ¿ya? 3,2. O por ejemplo, 0,2, ¿no? Así. Y no genera confusión en lo absoluto, ¿no? Por eso se prefiere el punto en muchos casos. Por ejemplo, los que dicen que prefieren el punto en vez de la coma es porque sugieren de que la coma podría significar una lista de números. El número 0, coma, el número 2. Y por eso algunos prefieren ponerle básicamente, por ejemplo, la coma. Ahí está, ¿no? Justo nos está enseñando César. Ahí en la calculadora aparece la coma, por ejemplo, ¿no? Y hay otras calculadoras que utilizan el punto. Muy bien, César, gracias más bien por esa ayuda y esa imagen. Muy bien. Entonces sí es cierto, ¿no? Ya no hay algo establecido de que el punto o la coma sea mejor, no. En realidad se usa cualquiera de los dos, ¿ya? Pero ya les aclaraba de que algunos, digamos, autores dicen de que la coma podría generar confusiones, pero que cuando no genere confusiones se use. No hay ningún problema en ese sentido, ¿ya? Muy bien, hice la aclaración para poder también responder lo que ustedes me estaban indicando, ¿no? Y muy bien, Stephanie dice que muy buena participación de César también porque nos ha ilustrado con su cámara algo muy interesante, ¿no? Muy bien, entonces nosotros seguimos, gracias César, habíamos visto la clase anterior, por ejemplo, ellas eran paralelas. ¿Qué nos decía el corolario de tales? Por ejemplo, si él es A y él es B, él es X y él es Y, entonces el corolario de tales nos dice que la razón de A con B es la razón de X con Y. Ese es el corolario del teorema de Tales, que lo vimos, lo revisamos la clase anterior.
Ahora con la semejanza vamos a poder utilizar este lado y este lado que no se utilizaban en el teorema de Tales. Nosotros vamos a llamarle ahora bases, ¿ya? Así que en la semejanza vamos a poder usar las bases, las bases. Entonces borramos para que noten ustedes cómo es que se va a usar, por ejemplo, de esta forma. La base A es la base B. En todo caso es como trabajar en el triángulo de arriba. Triángulo pequeño, la base A es al triángulo grande, la base B. Ahí está. La base A es a la base B como, y nos vamos otra vez al triángulo pequeño porque el orden hay que mantenerlo, como N es a M, ¿no? Miren cómo utilizamos el triángulo pequeño con el grande, ¿ah? Fíjense, todo en el triángulo pequeño y todo en el triángulo grande. Y esto lo comento porque cuando uno recién está comenzando, de repente a ver este tema, una confusión que se nota bastante, que se suele encontrar bastante, es por ejemplo la siguiente. Por ejemplo, si tenemos nosotros dos paralelas, a veces uno le pone aquí, vamos a poner un ejemplo, 3 y 2. Entonces, los alumnos, algunos alumnos que recién están comenzando con esta parte piensan así, ¿no? X es a y escriben acá. X es a Y, ¿cómo? Y luego cometen este error. 3 es a 2, ¿no? Ese es un error frecuente, ya por si acaso que normalmente se suele ver. Ah, ya, ok, gracias. Muy bien, entonces, tienen lógicamente muy buena atención, porque de esa manera me van indicando. Entonces, jóvenes, por ejemplo, acá ya Stephanie me está indicando, profesor, lo correcto sería X sobre Y igual a 3 sobre 5 y no X sobre Y igual a 3 sobre 2. En efecto, eso es a lo que yo quería llegar. Por ejemplo, a esto, ¿no? X sobre Y igual a 3 sobre 2 es incorrecto. Esto, en todo caso, indicamos nosotros que está mal, ¿ya? Estaría mal. No se usa así la semejanza. Eso es incorrecto. La semejanza se utiliza teniendo en consideración, como me estaban indicando, por ejemplo, ¿no? Si yo utilizo la base menor, o sea, en este triángulo, la base del triángulo menor es a la base mayor, entonces utilizo también el lado del menor, pero luego en esta parte, como utilicé la base del mayor, tengo que utilizar la base del mayor, y la base del mayor es 5, ¿no? Y eso justamente es también lo que me estaban indicando, en este caso Stephanie me estaba indicando de que X es a Y, como 3 es a 5, que sería eso lo correcto, ¿no es cierto? Ajá, muy bien. Entonces borramos por acá y ya tenemos, a ver, vamos a ver, ya está, ahora sí. Y ya tenemos entonces la forma de trabajarlo. También puede suceder cuando las paralelas se encuentran tanto arriba como abajo. En ese caso, jóvenes, nosotros, muy parecido también al corolario del teorema de Tales, decimos que A es a B, ahí está, A es a B, como N es a M, ¿no? A es a B como N es a M. Entonces, ahí también, nuevamente, la diferencia con el corolario de Tales es que podemos usar las bases, ¿no? Usamos la base A con la base B y decimos que se relaciona con N y con M, ¿ya? Eso es algo importante para poder trabajar en los problemas. Comparamos las bases con los lados de los triángulos. Muy bien, entonces veamos de inmediato un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿ya? De este gráfico, ¿cuánto es el valor de X? De paso que ponemos en práctica eso que les estaba indicando. Bueno, lo que hacemos es lo siguiente para la resolución. Nosotros decimos X es a 3. Aquí estoy tomando las bases, ¿se dan cuenta? La base del grande es a la base del pequeño. Esto es la semejanza, ¿ya? Como también aquí voy a tomar los lados. ¿Quién es el lado del pequeño? N. ¿Y quién es el lado del grande? 2n, ¿no? Muy bien, Stephanie me dice que sale 9. Excelente, ¿no? Entonces vamos a ir verificando, vamos a ir verificando. Por ejemplo, el lado del pequeño es n y el lado del grande, del triángulo grande, es 3 veces n. Entonces sería n es a 3n como 3 es a x.
¿ya? N es a 3N, como 3 es a X. Y como nos estaba indicando justamente Stephanie, en efecto saldría 9, ¿no? Muy bien, Ángel también me está dando por el interno la forma de proponerlo, ¿no? El planteamiento, me dice Ángel, también sería N sobre 3N, sobre todo, ¿no? Pero hay un detalle aquí, Ángel, hay que observar. Ah, sí, está correcto, está bien, porque es 3 va en el menor, ¿verdad? Y X va en el grande, correcto, muy bien. Y operando, como me dices también tú, Ángel, sería que X sale 9, ¿no? Igual que me decía Stephanie. Entonces, sí es cierto, cancelamos y tenemos el valor de X igual a 9 para este ejemplo. Bueno, pongamos otro ejemplo más. En el gráfico calcule el valor de Y para que quede claro cómo se diferencia del corolario del teorema de Tales, porque el corolario, los corolarios, ¿no? Porque eran dos, se parecen mucho a esto, ¿ya? Se parecen mucho a esta parte. Bueno, entonces, si tenemos, por ejemplo, eh, esta situación, ¿ya? De este triángulo, quiero calcular Y, si él es 8, entonces hacemos lo siguiente. Usamos también el teorema de la semejanza. Bueno, Stephanie me dice que sale 12. 12, ok. A ver, verificamos también si debe ser que sale 12. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a tomar en cuenta los lados. Por ejemplo, el lado del menor, 2n, y el lado del mayor, 3n. Entonces también igual tomamos en cuenta el 8 y el y. 2n es a 3n, como 8 es a y. Ya está. Claro, muy bien. Ángel también me dice de que sale 12, ¿no? 2n sobre 3n es igual a 8 sobre y vale 12. Y César también me está indicando que sale 12. Cancelamos y tenemos en efecto pues la respuesta, ¿no? En efecto, y sale 12, ¿no? Muy bien, Stephanie, también me estabas indicando cómo era la forma de trabajarlo, ¿no? 8 sobre y es igual a 2n sobre 3n, ¿no? Claro, y de esa manera cancelando n tenemos el valor de 12 en este ejemplo también. Excelente. Entonces yo creo que ya quedó claro que el objetivo de este teorema es que podemos usar las bases de los triángulos o un lado del triángulo, ¿no? A diferencia del corolario donde utilizábamos solamente los costados, ¿ya? Muy bien. Veamos un problema para poder entender mejor esto. ¿Dónde lo podemos aplicar, no? Por ejemplo, una aplicación clásica es en el cálculo de la altura, por ejemplo, de un, no sé, de un edificio bastante grande. Y si nosotros, por ejemplo, podemos obtenerlo por medio de sombras, por ejemplo, en el gráfico mostrado, calcule la altura del edificio. Se entiende que esto es como un rayo de luz y acá genera una distancia que es básicamente el tamaño de la sombra, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es extraer y decir, por ejemplo, la altura del edificio es h y tenemos por aquí, por ejemplo, esta distancia, 270, ¿no? Entonces solamente extraemos lo que nos interesa, ¿ya? El edificio y el árbol, por ejemplo aquí. La altura que me piden y la altura del árbol. También las distancias, ¿no? Del edificio a este punto es 270 y del pie del árbol al mismo punto que vale 6. Ajá, muy bien. Ángel me indica 5 sobre h es igual a 6 sobre 270, de donde h sería 225. Muy bien, metros. Excelente. Excelente, muy bien. Y es lo que yo también pienso hacer. También un detalle que quiero aclarar ahorita es el hecho de que, bueno, para aplicar estos resultados, recuerden que tenemos que tener lados paralelos. El paralelo con él, por ejemplo. Y eso lo puedo reconocer, lo de los lados paralelos, ¿ya?
por el hecho que un edificio normalmente es vertical, o sea, es perpendicular. Y también el árbol crece pues perpendicularmente al suelo, ¿no? Entonces los consideramos paralelos. Como lo dice Stephanie, claro, por el ángulo recto, ¿no? Por el ángulo de 90. Y es que acá hay ángulos rectos porque el edificio es perpendicular y el árbol también se considera pues que crece perpendicular, ¿no? 225 también me estaba indicando como respuesta. Entonces le ponemos los 90 y ahora sí aplicamos. 5 sobre h es igual a 6 sobre 270. Operamos, puede ser en aspa o despejando h, y tenemos este resultado. De hecho que simplificando nos resulta 225 metros, ¿no? Como respuesta. Entonces, esta idea o esta forma es lo que nos permitiría, por ejemplo, calcular la altura de un monumento muy grande, ¿no? Por ejemplo, en la historia de la matemática hay una parte que nos cuenta de que en alguna ocasión a Tales se le pidió medir la altura de una pirámide. Es que lo que, como dijimos en la clase anterior, Tales de Mileto, que era 600 antes de Jesús, 600 antes del año cero, Tales de Mileto, él, por ejemplo, pudo calcular la altura de una pirámide con esta idea, ¿no? O sea que esta idea no es, bueno, es una idea muy antigua, ¿no? De hecho, lo que él hizo fue observar que la luz, los rayos del sol en un determinado momento generaban una sombra, ¿no? Pero también los rayos del sol, de la luz, él los consideró como que llegaban, y bueno, aquí también había que tener cierto criterio, que llegaban paralelos siempre a la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces aquí también había otro rayo de luz llegando paralelos, ¿no? Y estos rayos generaban pues una determinada sombra, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta de repente sería la sombra de la pirámide llegando hasta acá. Entonces lo que él hizo fue ubicar una estaca, y esa estaca también generaba una sombra que conectaba estos dos dibujos, por decirlo, el de la pirámide con la sombra de la estaca. Es que la luz del sol generaba el mismo ángulo en ambos casos, ¿verdad? Y seguramente que la estaca era fácil de calcular, digamos 1 metro, digamos, y que genere una sombra de 2, por poner un valor simple. Entonces él ya podía calcular la altura de la pirámide, ¿no? Seguramente bueno, Tales era pequeñito y la altura era muy grande, ¿no? Él luego hizo el cálculo de esta distancia hasta acá. Supongamos que esto le salió, por ejemplo, no sé, por ejemplo, vamos a ponerle 40 metros, ¿ya? Entonces ya podía calcular X, utilizando simplemente la misma idea de que la luz siempre llega paralelo a la Tierra, ¿no? Él decía, por ejemplo, que se formaba un triángulo que era semejante con él, de 1 a 2. Así que aquí también es de 1 a 2. Por lo tanto, la altura de la pirámide era, por ejemplo, de 20 metros. Así que esta idea es una idea muy antigua, pero que aquí lo vemos como una aplicación, ¿no? En donde se puede calcular la altura de un edificio, por ejemplo. Ya está. Otra forma sería haciendo uso de la trigonometría. Por ejemplo, si a este ángulo le denomino teta, entonces la tangente de teta sería 5 sextos, ¿no? Tangente de teta 5 sextos en el triángulo pequeño. Esto es usando trigonometría, ¿no? Y en el triángulo grande, la tangente de teta sería h sobre 270. Y de esa manera tenemos entonces 5 sextos igual a h sobre 270, y ya se formó la proporción, y por lo tanto, operando, llegamos a la respuesta, que es la misma, lógicamente, que con la semejanza. Ya está. Muy bien, y para ustedes, en su PDF, ustedes tienen este ejercicio para que lo puedan trabajar. Es una forma también de aplicar esto mismo, ¿no? Básicamente la idea es la misma.
solamente que acá nos permite, de alguna manera, conociendo algunos datos, calcular, por ejemplo, una determinada profundidad, ¿ya? Como modo de aplicación. Entonces, de esa manera tenemos por ahí, pues, un ejercicio que queda para ustedes, para que lo puedan trabajar aplicando también la idea de la semejanza. Muy bien. Pasando a la parte de los teoremas jóvenes, que es la parte ya final de lo que es este contenido teórico, nosotros dentro de los resultados de los teoremas tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Tenemos un teorema conocido como teorema fundamental de la semejanza. Si trazamos una cebiana en un triángulo, ya trazamos una cebiana, entonces se da la posibilidad de que esta cebiana, por ejemplo, llega al punto P, determine ángulos de igual medida, por ejemplo, alfa y alfa, ángulos de igual medida. Esta cebiana determine ángulos de igual medida como se observa. Un ángulo del triángulo con un ángulo determinado con la cebiana. Entonces se va a verificar esto. Si él es X, él es A y todo vale B, entonces se cumple que el cuadrado del lado, o sea, el lado opuesto al ángulo, X cuadrado va a ser igual al producto A con B, ¿ya? Fíjense que para aplicar este teorema, conocido como teorema fundamental de la semejanza, es necesario que los ángulos se repitan. Entonces, uno es un ángulo del triángulo y el otro es el ángulo que forma la cebiana con el lado opuesto al ángulo. X cuadrado es igual al producto. ¿Cómo demostramos este resultado? Bueno, para eso vamos a tomar en cuenta dos triangulitos, ¿no? Ajá, a ver, en la diapositiva anterior, ¿te refieres, Stephanie? Nosotros en la diapositiva anterior creo que sacamos 220. Ah, ya, del, del reto, a ver, verifiquemos, por si acaso, un ratito, jóvenes. Vamos a verificar algo, rapidito nomás. Bueno, en este reto, miremos las claves. Ajá, sí, claro, no, no. Hay un pequeño detalle ahí. Las claves 20, 50, 80, 90. Ya, eso queda para ustedes también de paso. Listo, regresamos. Ahí está. Estábamos en la demostración. La demostración se basa en la ubicación de dos triángulos, ¿ya? De dos triángulos. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha, jóvenes? ¿O no se escucha? Sí se escucha. ¿Se escucha bien o hay alguna dificultad de repente en el audio, jóvenes? Sí se escucha, ¿no? Ya. Ah, ya, ok, excelente. Entonces, quizás Ángel, de repente, por ahí a veces, claro, a veces sucede de que cuando uno también tiene varias cosas abiertas, de pronto se filtran algunos ruidos. O quizás aquí mismo, ¿no? Donde estoy, de repente algún ruido se filtra. Ya, seguimos entonces. Entonces, les estaba indicando de que el triángulo grande con el triángulo pequeño que está por aquí, ABP, los estoy ubicando en estos lados. El triángulo grande con el triángulo pequeño. El triángulo grande es ABC y el triángulo pequeño es ABP. Entonces, vamos a ubicar, por ejemplo, los ángulos alfa que tiene el pequeño y tiene el grande. Y también este ángulo en A, que es común para los dos. ¿Ah? El ángulo en A es común para el pequeño y para el grande. Entonces vamos a decir aquí, justo el ángulo en A. El ángulo en A, si le pones teta a él, este teta va a estar en el triángulo grande, pero también este teta va a estar en el triángulo pequeño, ¿no? Así que lo pongo también, ¿no? Y el alfa también en cada uno. Así que ya ahí se puede notar, jóvenes, que el triángulo grande es o resulta ser semejante con el triángulo pequeño, ¿no es cierto? Triángulo grande semejante con el triángulo pequeño. Claro, no es necesario, por cierto, tener que sacar los triángulos, pero de esa forma como que se entiende un poco mejor si yo desdoblo la figura en dos partes. Ahora vamos a ponerle las longitudes para que se pueda trabajar convenientemente. Por ejemplo, AB es X, ¿verdad? Tanto aquí como acá, pues en los dos triángulos. AP vale A
y AC vale B. Aquí está AC que vale B y le ponemos AP que vale A. Entonces ahí está B y también tenemos A. Listo. Los triángulos son semejantes porque los ángulos se están repitiendo, ¿ya? Así que vamos a decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo APB. ABC es semejante con APB. Ya está. Ahí está. ABC con APB. Los ángulos se repiten. Entonces solamente nos queda utilizar adecuadamente la semejanza. De allí se sigue que. Ahora, ¿cómo se ha usado la semejanza aquí? Aquí la semejanza se ha usado de esta forma, jóvenes. Por ejemplo, ¿no? En el triángulo grande, al ángulo alfa se le opone X, mientras que en el triángulo pequeño, al ángulo alfa se le opone A. Y de esa manera estamos escribiendo la división del grande al pequeño. Y siempre mantenemos ese orden, ¿no? Ahora tú dirás, profe, entonces usamos el valor de teta. Bueno, no, porque a teta no se le opone nada. Más bien usaremos el tercero, ¿no? El tercero. Al tercer ángulo se le opone B. Aquí también hay que usar el tercero. Al tercer ángulo se le opone X y nos va a quedar de esta forma. Entonces, guiándonos de los ángulos, también obtenemos, mejor dicho, la relación de proporción. Y entonces operamos y finalmente estamos demostrando este conocido teorema fundamental de la semejanza, o también como algunos jóvenes le llaman teorema de las antiparalelas, ¿ya? Pero bueno, es un teorema muy importante, fundamental, vuelvo a repetir, dentro de el tema de la semejanza. Una aplicación o un ejemplo, también un poco, digamos así, contextualizado, pero también bastante aplicativo, ¿no? Según el gráfico, ¿a qué distancia se encuentra el avión del punto B? O sea, nos piden hallar a B en pocas palabras, ¿no? Pero nos están dando el gráfico, miren, 100 metros, 800 metros, y miren la posición de los ángulos, ¿no? Entonces aquí lo que se nota es que uno de los ángulos del triángulo se repite justo con esta seviana, ¿no? En el lado opuesto. Acá está el ángulo alfa. O sea, estamos prácticamente en este caso, que es el caso del teorema fundamental de la semejanza, por la posición de los ángulos, como se observa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle nosotros por aquí la aplicación. Nos piden hallar a B. Entonces, por este teorema, AB al cuadrado es igual a 900 por 100. Porque ojo que el teorema nos dice que debemos utilizar todo, ¿no? Todo. 900 y por la parte que está acá que es 100. 900 por 100. Porque todo es 900 y la parte que está cerca sería 100. Entonces, este segmentito que está por acá me resulta en efecto 300, ¿no? Como me estás indicando, Estefan. Excelente. Tengan en cuenta, jóvenes, eh, por acá un detalle importante. A ver, por ejemplo, ¿no? Eh, a veces resolvemos un problema y de pronto en el problema encontramos algo como esto. Encontramos hallar X, esto vale 3, esto vale 4, por ejemplo, yo por decir algo. Entonces ahora como tú estás observando que a partir de un punto salen los tres segmentos, uno es X, el otro es 3 y el otro es 4, entonces una alternativa a partir de ahora va a ser que tú traces estas líneas y trates de demostrar si este ángulo es igual a este ángulo. Y si lo son, entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que x cuadrado es 3 multiplicado por 4. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Y este teorema fundamental de la semejanza tiene aplicaciones en diferentes figuras, ¿no? Por ejemplo, en un triángulo rectángulo, bueno, más o menos, vamos a borrar. Ya, por ejemplo, en un triángulo rectángulo, jóvenes, ahí está mejor. Nosotros, por ejemplo, si trazamos la altura del triángulo rectángulo, podemos calcular el cateto. Basta que nos den, vamos a ponerle a ver 2 y le voy a poner acá 5, ¿ya? A ver, si nosotros en esta figurita llenamos algunas medidas angulares, por ejemplo,
trabajemos con esta medida, por ejemplo, llámale esta medida alfa, le llamo alfa, entonces como él es 90 menos alfa, este ángulo también resulta ser alfa. A ver, verifícalo, verifícalo. Muy bien. Claro, en efecto, Stephanie me está indicando justamente, como él es alfa y él es 90, se cumple que este sería 90 menos alfa. Y el otro, como todo vale 90, sería alfa. Muy bien, Stephanie, eso es lo que sucede. Como él es 90 menos alfa, entonces aquí quedaría alfa al costadito, porque todo es 90, ¿no? Y claro, como tú lo estás indicando, entonces ya que los ángulos son iguales, se va a cumplir que x al cuadrado es 2 por 7, ¿no? O sea, raíz de 14. Excelente, ¿ah? Ya tú me has dado prácticamente todo el resultado, ¿no? Y bueno, en todo caso, ya con esto del resultado, regresamos aquí para terminar y darnos cuenta de cómo lo hemos aplicado acá. ¿Ya? Cuando los ángulos se repiten, podemos utilizarlo. En efecto, yo sé, es como tú estás indicando, eso es relaciones métricas. Por eso que el tema de semejanza es un tema, digamos, fundamental e importante y clave para el examen de admisión. Porque si yo conozco semejanza, puedo trabajar los problemas de métricas. ¿Ya? De hecho, que las fórmulas de métricas nos van a ahorrar tiempo, pero están basados en pura semejanza. Como tú lo estás diciendo, Joseph, lo que hemos utilizado es relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Muy bien. Y muy bien, como también decía Stephanie, entonces se trabajaba con el cuadrado, ¿no? Igual al producto. En este caso me decías, por ejemplo, 2 por 7 en el ejemplo que puse. Y aquí sería, por ejemplo, acá ya se entiende un poco mejor, AB al cuadrado igual a 900, que es todo, por 100. Entonces, AB sería 300, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Entonces, por ahí ya vamos entendiendo este teorema fundamental, ¿no? Así es, como tú estás indicando, César, por teorema trabajamos con AB, ¿no? Para AB en este gráfico, ¿no? AB al cuadrado es 100 por 900, todo prácticamente. Y hablando de los teoremas, ya prácticamente para culminar, tenemos otros dos resultados, ya muy importantes con lo que vamos a terminar ya, jóvenes, la parte teórica. Mucha atención. Es un trapecio. Y seguro tú dirás, profe, pero si este trapecio, este X fuera base media, se calcularía fácil, ¿no? X sería la semisuma, A más B sobre 2, si esto fuera una base media. Pero en muchos problemas ya no va a ser una base media, sino que va a tener una, bueno, siempre y cuando sean paralelos, por cierto, porque la base media también es paralela, pero va a tener una relación, por ejemplo, M con N, digamos, ¿ya? M con N, así. Si m fuera igual a n, ya sería una base media. Pero aquí son, por ejemplo, diferentes. M con n. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que el segmento del medio, el que está entre los otros dos, se calcula como una base por el segmento que está lejos. Los de azul, mira, A por M. Más la otra base por el segmento que está lejos, o sea, de color negro, sobre la suma total del segmento lateral, M más N. ¿Ya? Bueno, se ve un poquito complejo cuando recién se está aprendiendo, digamos, este resultado. Pero sin embargo, como viene bastante en las preguntas de exámenes, eh, en las preguntas de exámenes de admisión, por ejemplo, entonces, y también en las preguntas de academia de la pre, entonces se hace un poco más frecuente la aplicación y más fácil de recordar, ¿no? X se calcula como el producto de los que están lejos más el producto de los otros que están lejos sobre el total, M más N. Y también a esto se le agrega un último resultado, que tiene la forma de una especie de X o aspa, pero con tres paralelas. También tres paralelas, igual que en este caso. Y también calculamos el del medio en función de estos dos que están a los costados. Pero ahora ya no necesitamos ni M ni N como aquí. Aquí se necesita M y N cuando es un trapecio, pero cuando tiene esta forma ya no se requiere más que A y B. Y el resultado es que X se calcula como el producto sobre la suma, A por B sobre A más B, ¿ya? El producto sobre la suma.
Entonces, de inmediato vamos a ver un problema, porque no es una aplicación, este es un ejercicio, es un problema que podría venir en examen de admisión y sería un poco complejo incluso. Del gráfico se muestran dos circunferencias y tres puntos de tangencia. Acá están los puntos de tangencia. Y se muestran dos circunferencias. Una circunferencia que tiene radio 6 es la grande y otra circunferencia de radio 4 que es la pequeña. Entonces ahí está, un poco más grande como siempre. Es recomendable siempre dibujar en geometría un poquito grande para que se vea mejor y se pueda entender más fácil cómo trabajar con una o cómo razonar en una solución. Muy bien, entonces recordemos que cuando nosotros tenemos los centros de dos circunferencias que se tocan, o sea, decimos que las circunferencias se tocan cuando son tangentes. En este caso, las circunferencias son tangentes exteriores. Y la recomendación es que cuando las circunferencias se tocan, o sea, son tangentes, ya sea por fuera, por dentro, hacer la unión de los centros. ¿Por qué hacemos la unión de los centros? Porque hay colinealidad con el punto de tangencia. Es decir, centro, punto de tangencia y centro están en una misma línea. Esto es importante para la solución de los problemas. Claro, tú dirás, profe, pero de esa manera está trazando el radio de la circunferencia grande y también está trazando el radio de la circunferencia pequeña, lo cual es cierto. Estoy trazando el radio grande que vale 6 y también el radio pequeño que es 4, ¿no? Ahí está. 6 y también aquí el valor de 4. Con el objetivo de aprovechar el centro y los puntos de tangencia de esta recta, ya saben ustedes que se recomienda hacer la unión del centro al punto de tangencia. Pero si lo hacemos, vamos a formar un trapecio, miren jóvenes, un trapecio de bases 4 y 6. Entonces estaríamos en una situación como esta, ¿no? Un trapecio. ¿Cómo calculas el segmento intermedio siempre y cuando los tres sean paralelos? Este es el segmento intermedio y los tres son paralelos. ¿Cómo hago el cálculo? Bueno, aquí ya habíamos visto, ¿no? Una base por el segmento que está lejos, más la otra base por el segmento que está lejos, sobre la suma. Entonces aquí planteamos esto. Por el teorema en el trapecio, X se calcularía una base 6 por el segmento que está lejos, por ejemplo 4. La otra base 4 por el segmento que está lejos 6, sobre la suma de los dos segmentos, ¿no? Los que no son bases, lógicamente, 6 más 4, ¿ya? Estos dos. Igual como lo dice aquí, M más N son los que no son base, ¿ya? Y de esa manera, claro, operamos y Stephanie me dice que sale 4,8. A ver, opero mentalmente. Sí, muy bien. En efecto, 48 entre 10, 4,8, ¿ya? Que sería entonces la forma correcta de trabajar con la aplicación de este resultado. Bueno, quizás hace algunos años este teorema no aparecía en examen de admisión de San Marcos, pero hoy en día sí aparece, ¿no? O sea, ya está con un teorema porque de alguna manera también el examen mismo se ha complicado. Ya las preguntas que vienen un poquito complejas. Ahora que va a venir este examen virtual, la gente dice que van a empezar a copiar y toda esa situación, ¿no? Pero, ¿cómo será, pues, no? Pero de hecho que el examen no creo que venga tan fácil tampoco, ¿no? En esta modalidad. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí estamos culminando nuestra parte de teoría. Y como habíamos quedado nosotros, bueno, así quedamos ya por, ¿no? Siempre, eh, tenemos pues un pequeño receso de 5 minutos ya en este momento, mientras yo también voy viendo mis diapositivas, eh, receso de 5 minutos para que puedas ir a tomar un poco de agua tibia, te puedas estirar ahí donde te encuentras, ¿ya? O traer un lapicero si por ahora no lo tenías. Muy bien, jóvenes, 5 minutitos entonces y comenzamos a partir de ahora, ¿ya? Listo, quedan 4 minutos. Dirigidos
problema número 1, entonces, para poder también ir observando cómo aplicamos estos resultados. Bien, ahí voy ubicando el problema 1. Problema, hay que ver en primer lugar un poquito más grande para poder entenderlo mejor. Sí, Stephanie me dice sale la D, X igual a 216 centímetros, y lo pasamos a metros, 2,16, ¿no? César también me está indicando de que en la 1 sale la clave D, el problema 1. Bueno, entonces aquí el enunciado, como siempre contextualizado, nos dice, pues en la biblioteca de la academia, bueno, y es cierto, había una escalera, ¿no? Para acceder a los libros que estaban arriba, una escalera de la forma en que se observa, con rueditas abajo. Eh, bueno, y en esta escalera, ya, tenía, bueno, tiene en este caso de este problema unas dimensiones de 80 centímetros, 30 centímetros y 81 centímetros. Hay que tener en cuenta básicamente que él es 30, él es 80 y se consideran como paralelas, ¿no? Porque esto se considera paralelo pues al suelo. Nos piden hallar la altura y le ponemos h a la altura entonces. Le pongo h a la altura y podemos proceder al siguiente. Si nos piden h, entonces vamos a utilizar este teorema. A ver, como ya sabemos de qué es paralelo, utilizamos las bases. La base y es a la base x, como el lado b es al lado a. Aquí para nosotros sería así, jóvenes, miran, haciendo uso de esto, sería directo, ¿no? H es la altura. Entonces, por el teorema decimos, este segmento 30 es al segmento 80. Este es como la base 30 es a la base 80. Hay 30 sobre 80. Es al lado 81 como el lado H. 81 sobre H. 30 sobre 80 es 81 sobre H. Y aquí opero, ¿ya? H me sale 216 centímetros. Pero para pasarlo a metros, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicarlo, ¿no? 216 centímetros. Entonces, bueno, para pasarlo a metros, multiplico por 1 metro y abajo 100 centímetros, la equivalencia. De esa manera cancelamos los centímetros y sería 216 sobre 100. 216 sobre 100 nos da 2,16 metros. Con lo cual tenemos de manera bastante accesible el problema número 1 y la clave sería la D. Tómenle foto. Muy bien, entonces en este problema lo que vemos nosotros es una aplicación de este resultado de la semejanza que hemos venido trabajando en el triángulo, ¿no? Que es el que está aquí, ¿ya? El triángulo son paralelos, entonces usamos la semejanza. 30 es a 80 como todo H es al 81, ¿no? O, perdón, 30 es 80 como 81 es H. Hay que tener en cuenta el orden, ¿ya? El orden, disculpe. Entonces ahí estaría la solución del problema número 1. Siguiente ejercicio, problema 2. Se muestra un panel solar visto de costado, dice, ¿no? El cual se desea colocar de manera inclinada. O sea, el panel solar que está aquí, bueno, en todo caso también lo dibujamos grande. El panel solar que está acá dice que se desea colocar de manera inclinada, como se está observando. Claro, está en vista lateral. Estamos en vista lateral. Y para esto dice, se apuntala, o sea, de alguna manera se sujeta, dos trozos de maderas colocados, uno a la mitad. Será este, porque este está más o menos a la mitad, ¿no? Un trozo de madera colocado a la mitad. Y el otro en la parte superior del panel. Nos piden hallar cuánto es la longitud del trozo de madera que estamos observando aquí. Longitud del trozo de madera que se está observando acá, porque el trozo de madera inclinado nos dice. ¿Cuánto es su longitud?
Bueno, primero vamos a señalar que ellos dos son iguales, porque nos dicen de que ese trozo de madera inclinado se encuentra sujeto en la mitad. A ver, Joseph, me dices que la clave sale. Muy bien, Joseph. Entonces, tenemos en cuenta tu respuesta para verificar también las claves, ¿no? Bien, entonces estaba indicando de que el trozo de madera que nos piden está sujeto a la mitad, dice, y el otro está en la parte superior, ¿ya? Muy bien, César, también me estás indicando que el problema 2 sale la clave A. Excelente. Vamos a verificar. ¿Cómo voy a trabajar con este ejercicio? Sabemos de que esto es 20 y él es 160. Por la forma que tiene la figura, de paso que este de aquí es un horizontal y él también, este sería un trapecio. Y si esto resulta ser un trapecio, entonces podemos aprovechar el punto medio. Este punto medio que está acá. Porque si en un trapecio tenemos un punto medio, eso se puede utilizar para trabajar con una base media, ¿no? Así que yo por acá puedo trazar la base media. Incluso la base media se va a calcular, es la semisuma de las dos bases. Otro detalle es que hay ángulos que se pueden ir ubicando en esta figurita, que se van a ir repitiendo en diferentes zonas. Por ejemplo, ¿no? Bueno, nos piden X, que es esta tabla, digamos así. Por ejemplo, el ángulo teta que aparece aquí también aparece en C. ¿Y esto por qué? Porque si este ángulo es teta y él es 90, este sale 90 menos teta. ¿No? Mira acá, teta 90, aquí sale 90 menos teta. Pero como todo es 90, este sería teta. Ya, fíjate, teta 90, 90 menos teta, y entonces aquí sería teta. Ya está. Muy bien. Entonces, ese es un poco el hecho de que el ángulo teta se puede ubicar en la otra zona, ¿no? Y ahora sí voy a usar la base media, ¿no? Se tiene que la base mayor, o la base menor, perdón, es 20 centímetros, la base mayor es de 160 centímetros, entonces podemos sin ningún problema obtener la base media, porque la base media se calcularía como la semisuma. Para graficar la base media solo hay que trazar la paralela, ¿verdad? Muy bien, Stephanie, me indicas que la base media va a salir 90, ¿no? Porque sería 160 más 20 sobre 2. 180 sobre 2 nos va a dar 90, ¿no? Aquí está la formulita de la base media, que es la que voy a utilizar. X, ¿cómo se calcula? Como la semisuma. Fíjate, punto medio y punto medio. Tienen que ser los tres paralelos. Bueno, acá tengo un punto medio, pero cuando trace la paralela, ya se convierte en base media, porque es paralela precisamente. Y por lo tanto aquí también va a ser punto medio, ¿no? Esto va a ser igual que esto. Ahí está la base media, y la base media se va a calcular como hemos quedado nosotros ya, la semisuma, ¿no? 160 más 20 sobre 2. Como decías, Stephanie, resulta ser en este caso 90, ¿verdad? Así que 90 sería el valor de la base media, la longitud de la base media. Ahora tú dirás, profe, pero ¿y para qué la base media? Lo que sucede es que si te percatas, al trazar la base media, se forma un triángulo rectángulo que tiene dos ángulos que se repiten en este triángulo. Mira, 90 y teta. Aquí también 90 y teta, ¿no? Ya está. Entonces, de esa forma, tenemos una semejanza de estos triángulos, una semejanza. Ahí está. Este triángulo tiene los ángulos teta y 90 y el otro triángulo tiene los ángulos teta y 90. Así que son semejantes, el de violeta con el de amarillo. A continuación, la idea es elegir bien la semejanza, nada más, ya que sabemos que son semejantes. Bueno, yo he puesto por aquí lo que me conviene, digamos, en cuanto a la forma de tomar la semejanza. ¿Cómo he tomado esta semejanza? A ver, en el triángulo grande, o sea, el de violeta, a teta se opone x, y en el pequeño de amarillo, a teta se opone 90, porque recuerda que m vale 90. Entonces, a teta se opone x, y en el de amarillo, a teta se opone 90. Ahí está.
Y otra vez regresamos al de color violeta, al grande, porque tiene que haber orden. A 90 se opone 160 y en el de amarillo a 90 se opone X. Operamos y ya tenemos el resultado, ¿no? X sale 120, bueno, todo está en centímetros, también la respuesta, así que no hacemos ningún cambio. Ya decimos que la clave vendría siendo la clave A. Listo, muy bien. Tómenle foto, por favor, jóvenes, hagan la captura. No te preocupes, ya lo tengo anotado ya. Listo. Ya para seguir con la secuencia de las soluciones y luego ya, no te preocupes, retrocedo al problema 1. Pasamos al ejercicio 3. Ya queda pendiente, lógicamente que vamos a regresar por si acaso a algunos se les va el internet y regresamos pues a que le tomen una captura, pues alguna imagen. En el problema 3 nos dice, en el gráfico ABCD es un paralelogramo. Entonces, como siempre, graficamos pues más grande, ¿ya? ABCD es un paralelogramo. M y N son puntos medios de CD y de AD, respectivamente. Calcular MP sobre PB. Bueno, primero tenemos puntos medios. Si M es punto medio y tú le pones A arriba y le pones A también abajo, entonces siendo toda la figura un paralelogramo, este segmento tendría que ser igual al lado AB, ¿verdad? Claro, si esto vale 2A, esto también tiene que ser 2 veces A. Ya está, si esto vale 2A, esto también sería 2 veces A. Entonces acá lo ponemos, ¿ya? Esto vale 2A, esto sería 2 veces A. Ya está. Bueno, lo mismo puedo hacer como n es punto medio, le pongo B y le pongo B. También sabes de inmediato que arriba sería 2 veces B, porque en todo paralelogramo los lados opuestos son iguales. Así que si AD vale 2B, entonces BC también sería 2 veces B, como tú lo puedes reconocer. Ahora, un detalle, bueno, nos piden MP sobre el segmento PB, ¿ya? X sobre Y. Entonces nos piden X sobre Y. Yo lo que quería decirles, jóvenes, es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, punto medio, entonces los puntos medios se pueden aprovechar bastante bien para trabajar con congruencia. Por ejemplo, ¿no? En el caso de triángulos, es frecuente que se use el punto medio para formar congruencia. Por ejemplo, ellos son iguales, digamos, ¿ya? Entonces hacemos esto, a ver, si yo quiero formar congruencia, y ojo, ahí va la recomendación, simplemente prolonga la línea que llega al punto medio, porque al prolongar estos ángulos resultan ser igualitos, ¿ya? Y también como este ángulo, puedes trazar por aquí una paralela o formar el mismo ángulo, entonces ahí se obtiene la congruencia de los triángulos, ¿no? Son triángulos congruentes. Listo. En los paralelogramos también, vuelvo a repetir, suele aparecer con frecuencia una línea que va al punto medio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Igual, ¿no? Yo te estoy diciendo la línea que llega al punto medio la puedes prolongar. Al momento que la prolongas, vas a obtener una congruencia, ¿no? Porque por opuesto por el vértice los ángulos se repiten y por la forma de la Z, este ángulo arriba es igual al ángulo abajo. Y entonces tenemos una congruencia, ¿ya? Caso, ángulo, lado, ángulo. Igualito aquí, ¿no? Caso, ángulo, lado, ángulo. Entonces los puntos medios siempre sugieren congruencia. Espero que eso quede claro y lógicamente que les va a servir bastante para muchos problemas, donde aparecen los puntos medios. En ese sentido, en este problema, nosotros ya tenemos puntos medios. Así que puedo ir por este lado o puedo ir por este lado, porque en n también es punto medio. La verdad es que por cualquiera de los dos lados va a salir el problema, ¿ya? Pero más fácil sale yendo por el lado donde está el punto n. Así que voy a prolongar y voy a prolongar el lado BA. Entonces ya aquí se forma este triángulo QAN que va a ser semejante, o perdón, en este caso congruente, disculpen, con el triángulo NCD. Así que vamos a poner por aquí por qué son congruentes, ¿no? Como yo les estaba diciendo, los ángulos opuestos, como tú lo estás notando ahí, opuestos por el vértice, teta, teta,
¿ya? Y también tenemos aquí este ángulo alfa igual a este ángulo que está por aquí, alfa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en caso de congruencia, ángulo, lado, ángulo. Esos dos triángulos son congruentes. Entonces, aquí está el procedimiento que yo les estaba indicando. Prolongamos CN y prolongamos BA hasta que se corten. Luego aplicamos ángulos opuestos por el vértice, teta, teta, y finalmente por paralelas el ángulo en A es igual al ángulo en D, quedando los triángulos congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Ahora, si los triángulos son congruentes, estos de color melón más o menos, si son congruentes, entonces, por ejemplo, a teta se opone 2A. Entonces, a este ángulo teta también se tiene que oponer 2 veces A. ¿Ya está? Ellos son congruentes y a él, que es 2A, aparece aquí. Bueno, ya hemos usado la congruencia y como yo les estaba diciendo, usar la congruencia es algo importante cuando tenemos puntos medios. Ahora borramos esto y vamos a utilizar o lo que hemos visto hoy día como un teorema de semejanza en esa figura sombreada, ¿ya? Claro, nosotros lo hemos visto en otra posición, aquí lo hemos visto, ¿no? Si ellas son paralelas, como lo dice el texto, si ellas son paralelas, entonces puedes usar la semejanza entre ellos. La base, o el lado X es al lado Y, como la base A es a la base B. Entonces aquí ya se acabó el problema. Miremos aquí sería el lado X es al lado Y, como la base A del pequeño su base es A y del grande la base es 4A. Todo, pues todo, todo. Entonces ahí está la figurita, ¿no? X es a Y como la base A es a la base 4A. Cancelamos y tenemos que X sobre Y sale 1/4, ¿no? Nuestra respuesta sería, o la clave en todo caso, sería la A. Ya, jóvenes. Muy bien, César, justo también me estabas indicando por el interno que salía la clave A. Ahí está, jóvenes, por favor, tómenle foto para pasar al problema 4. Ya está, tómenle foto. Ya está, muy bien. Entonces pasamos al problema 4, ¿ya? Ok, listo. Problema 4. El gráfico ABCD es un cuadrado, calcule PC sobre QC. Como siempre dibujamos más grande. Y bueno, como es un cuadrado, jóvenes, nos piden calcular PC, le pongo X, sobre QC, le pongo Y, ¿ya? Calcule X sobre Y. Piden X sobre Y. Ya le puse el 45, el X y el Y. Antes vamos a recordar qué pasa con un cuadrado. Jóvenes, un cuadrado, recordemos, si el lado vale K, entonces la diagonal del cuadrado es K raíz de 2. Si el lado vale K, él vale K, entonces la diagonal sería K raíz de 2. ¿Ya? Y además forma ángulos de 45, porque un cuadrado también al trazar la diagonal genera pues ángulos igualitos, ¿no? 45 y 45. Ya está. Entonces, es lo que voy a aprovechar aquí. Entonces, yo te voy a decir algo para que sea también mucho más fácil de captar esta solución. Jóvenes, cuando nosotros tengamos un cuadrado, esto es bastante útil, un cuadrado, por ejemplo así, y desde un vértice aparezca un ángulo de 45, un ángulo de 45, entonces aquí se cumple una propiedad, siempre y cuando sea un cuadrado, ¿ya? Y el ángulo esté de 45. Resulta que si tú trazas la diagonal, mucha atención, ¿eh? Jóvenes, mucha atención, si ustedes trazan la diagonal del cuadrado, entonces, ya que este ángulo teta más el ángulo que está al costadito, que le voy a poner, este ángulo del costado, que le voy a poner, vamos a ponerle alfa, entonces podemos decir que teta y alfa suman 45, ¿verdad? Claro, aquí nosotros podemos decir que se observa que teta más alfa es 45, pero como todo esto tiene que ser 45, todo esto tiene que ser 45, ¿verdad? Alfa más cuánto le falta para que complete el 45. Y aquí también vamos a cambiar el color rapidito y vamos a decir que necesariamente este ángulo tendría que ser teta,
¿ya? Y ahí está la propiedad a la que me refiero. Cuando este ángulo completo mida 45, entonces este ángulo que se forma acá es igual al ángulo que se forma por acá. Ese es un resultado que yo pienso aplicar en este problema, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo lo vamos a trabajar primero. K y K es el lado del cuadrado, entonces la diagonal vale K raíz de 2. Y ahora recién esta igualdad de los ángulos, ¿no? Por ejemplo, ya que el ángulo que está aquí es 45 y el ángulo que forma con la diagonal es 45, también aquí abajo hay ángulos de 45, ¿ya? Que los voy a poner. Entonces solamente queda utilizar esta propiedad que yo te he explicado aquí en borrador. Espero que se haya entendido bien, porque esta es la clave para la solución del problema. Si no se entendió, va a ser un poco complicado. ¿Ya? Pero si quedó claro, jóvenes, entonces no hay problema. Cuando trazamos la diagonal, teta y teta aquí, ¿ya? Entonces aquí sería de la siguiente forma. Vamos a borrar esto, ya está. Eh, por ejemplo, ¿no? El ángulo PCA, bueno, acá señalo todo, ¿ya? Todo, pero en realidad es este angulito nomás. El ángulo PCA, esta parte nada más, PCA es teta. Y este ángulo es 45 menos teta. Claro, ¿no ves que todo es 45? Entonces el ángulo que queda por esta zona también valdría teta. Y otra vez es lo que yo les estaba diciendo, ¿eh? ¿Ya? Lo que les estaba diciendo. Entonces esa es la propiedad. Por último, sabes, repito nada más, si tienes un cuadrado, y tienes desde un vértice un ángulo de 45, entonces cuando tú traces la diagonal, siempre y cuando todo este ángulo mida 45, como lo es en este problema, entonces el ángulo que queda por este lado queda a la otra zona. Y también sucede con él. El ángulo que queda por este lado también queda al otro lado, ¿no? Eso es lo que sucede siempre y cuando este ángulo mida 45. Esa es la propiedad que yo les he demostrado en borrador. Y aquí lo estoy aplicando, ¿no? Si él es teta, él es teta. Y con eso tenemos dos triángulos semejantes, el de color celeste con el de amarillo. ¿Por qué son semejantes el de celeste con el de amarillo? Porque el de celeste tiene el ángulo de 45 y el ángulo teta, y el de amarillo tiene el ángulo de 45 y el ángulo teta, ¿ya? Entonces, el de celeste tiene 45 y teta, y el de amarillo tiene 45 y teta, así que son semejantes. Solo nos queda aplicar convenientemente la semejanza. Por ejemplo, ¿no? A este 45 se le opone X, aquí está, y a este 45 se le opone Y. Y ahora regresamos al triángulo de celeste. No usamos teta porque a teta no se opone nada, pero al que es más grande, al tercer ángulo, al que no es ni 45 ni teta, al obtuso, se le opone K raíz de 2, y ya lo pongo aquí. Y al obtuso se le opone K. Se cancela el valor de K y nos queda X sobre Y, que vale raíz de 2. Ya está. Entonces, ¿cuál sería la clave? Pues la clave es en efecto la B. Ya está. Muy bien, César. Ya me habías indicado que salía la B también, en efecto, ¿no? Ok, Abril, lo anoto, lo de la 3, pasarlo al final, ¿ya? Pero ya lo anoté, ya no te preocupes. Después voy a repetir para que puedan ir tomándoles capturas. Muy bien, vamos a pasar al problema número 5, jóvenes. Ok, vamos al número 5, ya estamos culminando prácticamente. Problema 5. En el gráfico que se muestra AB vale 3, como siempre dibujamos el gráfico grande. AB vale 3, AD vale 1 y nos piden calcular, conociendo de que BD, ya le puse, miren los símbolos de paralelas, BD es paralelo con EF, calcular DF. ¿Ya? Mucha concentración, por favor. Primero, noten de que este ángulo omega se repite acá. Recuerdan que esa posición de los ángulos, nosotros habíamos dicho que se trata pues del teorema fundamental de la semejanza, y ahora lo vamos a recordar. Miren la posición, omega y omega. Cuando tenemos esto, podemos usar este teorema,
¿Qué nos dice? Que L al cuadrado es igual al producto de esta parte con el total, ¿sí o no? Ahora, profe, ¿lo puedo aplicar acá? Sí, porque este omega también se repite en esta zona. Entonces acá sería 3 al cuadrado es igual a 1 por el total. Así es. Claro, entonces nos preguntamos, pues, ¿no? 3 al cuadrado es 1 por AC. Entonces AC vale 9, ¿sí o no? Si AC vale 9, como él es 1, él tiene que ser 8. Lo podemos verificar, miren, ¿no? Jóvenes, miren acá. 3 al cuadrado es 9, es igual a 1 por 9. En efecto, ¿no? 3 al cuadrado es 1 por 9, así que todo vale 9. Como él es 1, como AD vale 1 y todo vale 9, entonces DC vale 8. DC sería 8 entonces. Ya está. El segmento DC viene siendo de longitud 8. Y listo, ahora vamos a utilizar la bisectriz. Miren que utilizamos el teorema fundamental de semejanza y ahora pienso hacer uso del teorema de la bisectriz. Para eso también reconozco que esto vale 8 menos x. Como este es 8 y él es x, esta es una resta, 8 menos x, ¿ya? A todo el 8 le quito el x y me queda ahí el 8 menos x. Ok, César, me dices que sale la c. Ok, verificamos también. Muy bien, entonces ya tengo el 8 menos x, pero les decía que íbamos a usar la bisectriz, ¿verdad? Pero claro, aquí mismo el dibujito se va a ver engorroso. Entonces lo correcto sería dibujarlo, dibujarlo aparte. Ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, el triángulo, donde él es 3 y él es 9, ¿no? Acá está el 3 y acá está el 9. Pero también la bisectriz, que forma el ángulo teta teta, se encuentra acá. Ahí está la bisectriz. Ya está. Aplicamos el teorema de la bisectriz. ¿Ah? Fíjense, por favor. ¿Por qué le he puesto K y 3K? Por el teorema de la bisectriz. Porque el teorema de la bisectriz de la clase pasada nos decía, la relación de los lados es la relación de los segmentos, ¿recuerdan? 9 es el triple de 3. Entonces, este lado o este segmento tiene que ser el triple de K. Si 9 es el triple de 3, entonces él es el triple de K. Entonces ahí tenemos 3K y tenemos el valor de K. ¿Ya? Ese es el detalle. Ya hemos usado el teorema de la bisectriz. Gracias al 3 y al 9, esta bisectriz determina la relación de 1 al triple. Y finalmente, ya en el problema, ¿no? Luego de haber hecho uso del teorema fundamental de semejanza o antiparalelas, que es el de acá, y luego de haber usado la bisectriz, viene un tercer teorema. Claro, como la línea BD es paralelo con el segmento EF, ya que este segmento BD con el segmento EF son paralelos, entonces aquí he vuelto a dibujar el triángulo, pero lo he puesto de color medio verde. El dato X también lo he puesto aquí, como lo puedes notar. 8 menos X también está acá. Y la división de 1 a 3 que conseguimos con la bisectriz también lo tenemos en esta zona, de 1 a 3. Aquí sí voy a aplicar el corolario del teorema de Tales. Como ellas son paralelas, como esta línea es paralela con esta línea, entonces tenemos la relación de 1 a 3. Y aquí también la misma relación, ¿no? Es de 1 a 3 y de 1 a 3 también tiene que ser. Planteamos entonces el teorema de Tales. ¿Ya? 3K es acá, ahí lo puedes ver, como 8 menos X es a X. ¿Ya? Corolario de Tales. Muy bien, eso se aplica gracias a que son paralelas, ¿eh? Y ahora ya podemos simplificar. Cancelamos K, operamos y tenemos la solución, ¿no? ¿Cuánto resulta ser X? X resulta ser 12 entonces. Claro, listo. En nuestro resumen teórico, lo que hemos visto el día de hoy corresponde pues a este teorema que es el conocido teorema de semejanza y el de acá también, ¿no? Muy parecidos al corolario de Tales, pero la diferencia es que usan las bases ahora, ¿no? Aquí se usan las bases, eso es importante, las bases. Entonces, eso es lo que hemos estado insistiendo a lo largo de toda la clase. Y también hemos utilizado el teorema fundamental de la semejanza o también teorema de las antiparalelas.
que se trabaja con un ángulo del triángulo y el ángulo que forma una cebiana con el lado opuesto, ¿no? Bueno, adicionalmente hemos hecho la definición de lo que es la semejanza, pero aquí tenemos los teoremas más frecuentes en el examen de admisión, ¿no? También hicimos dos teoremas, uno de trapecio que vimos, que también son importantes, ya no están puestos aquí en el resumen teórico, pero ya los tienes en tus diapositivas. Por favor, tómale foto a este resumen teórico. Domiciliarias. Ajá, también me estás preguntando, Ángel, acerca de lo que es espacio, ¿no? Bien, tómenle foto al problema 1. Recuerden de que les doy 30 segundos por cada imagen, ¿ya? Para que le tomen con calma, no hay ningún apuro, digamos. A ver, Ángel me dices, claro, viene espacio, bueno, espacio no ha venido mucho en los exámenes de San Marcos, ¿ah? En los exámenes de la UNI viene bastante. A ver, Yesenia, la número 2 me dices. Ya, terminando, paso al problema 2, ¿te parece? Ok, ya. El problema 2 ya está anotado ya. No te preocupes. Y bueno, como me decías, Ángel, entonces, sólidos no viene demasiado, digamos. Vamos al problema 2. Ahí está. En realidad, eh, ha venido, sí ha venido, pero lo que más viene es plana. Por ejemplo, a diferencia en el examen de admisión de la UNI, lo que más viene son sólidos, por ejemplo, ¿no? Sólidos. En San Marcos viene más plana, pero también en donde, digamos así, se rayan un poco más, es en geometría analítica. Geometría analítica es donde casi siempre lo ponen un poco complicado. Y esta, de paso, es uno de los últimos temas. Problema 3, para que le tomen foto, problema 3. Ah, ya. Bueno, yo sé, el formulario del cerebrito, sí, he visto que los jóvenes lo utilizan con bastante, digamos así, frecuencia, ¿no? Y también he podido verlo. Y sí, digamos que es casi completo, ¿no? Está casi completo. Bueno, entre el cerebrito, que también es, no vamos a decir que es malo, es bueno, no hay que negarlo. También se puede utilizar la guía científica, ¿no? Que también está completo, por si acaso. Problema 4, ¿no? Quizás la diferencia es que en el cerebrito están las fórmulas solamente con imágenes y lo que se cumple. Y de pronto en la guía científica está la explicación de la fórmula, ¿no? O sea, qué cosa es lo que contiene la fórmula. O sea, hay un texto acompañando a cada fórmula en la guía científica. Y en cambio en el cerebrito es imagen y fórmula, generalmente, ¿ah? Salvo en química, en física, ¿no? Ok, muy bien. Pero sí se puede decir que es bueno y también está prácticamente completo, ¿no? Problema 5, entonces. Ahí está, para que le tomen foto al problema número 5. Ya, claro, como justamente mencionabas, Ángel, ya esta semana se nos viene pues el examen de admisión, ¿no? Bueno, ya está cerca, mejor dicho, ¿no? Ya prácticamente el examen de admisión virtual. ¿Cómo será, no? La verdad que estamos bastante a la expectativa. No podemos decir exactamente cómo podría ser. Problema 6. De repente pienso yo que lo van a poner un poco difícil, ¿no? Ya que siempre se da la opción de que puedan copiar, ¿no? Si es virtual, aunque dicen que por ahí hay un software que puede ayudar, ¿no? Para detectar si están copiando o no, pero la verdad es que aún así existe el software, los jóvenes son tan hábiles que pueden intentar por ahí hacer, no sé, ¿no? O sea, algo que de repente no es válido para lo que es el examen de admisión, ¿no? Eh, pero bueno, pues por eso yo supongo que este examen debería de venir un poco difícil. Problema 7, ahí va. Claro, en efecto, César, es el software de monitoreo, como ellos así mismo lo han llamado, como tú estás indicando, ¿no? Ese software que supuestamente te mide si tus ojos se desvían, ¿no? Que está hecho con realidad aumentada, según dicen, que tus ojos tienen que estar mirando la pantalla, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, Ángel me pregunta si los resultados fueran malos, ¿se seguiría con este método o el presencial, ¿no? No, de hecho, que si los resultados no funcionan, se va a seguir se va a ir a presencial, ¿no? Se va a esperar a presencial.
A ver, Yesenia, la número 6 que te repita, dice, ¿no? Vamos a repetirla. Ahí está. Yesenia, tómale foto, por favor. Y, pero el caso es que la UNI, San Marcos han indicado de que digamos, el siguiente examen debe ser presencial, ¿no? La UNI no se ha aventurado todavía a hacer un examen virtual. Vamos a ver cómo le va a San Marcos. Bien, problema 8. Ahí está, el problema número 8, ¿no? Para que le tomen foto. El caso es que ustedes no tienen que detener su preparación, pues, ¿no? Porque todo esto de la cuarentena hay que verlo, pues, ¿no? Tiene su lado negativo, sí, pues, ¿no? También tiene su lado positivo, hay que buscarle el lado positivo. El lado positivo es que ustedes pueden encontrarse a sí mismos, digamos, ¿no? Ya estamos haciendo mantra todos los días, ¿no? Pueden encontrarse de alguna manera, no sé, pueden organizar sus metas, sus objetivos, organizar sus estudios, ¿verdad? Que es importante. Problema 9, ahí está. Y el tiempo que tienen de repente para poder estudiar, ¿no? Las facilidades que pueden tener, también conversando con sus padres, porque también en la casa hay muchas cosas que hacer seguramente, ¿no? Pero es una gran oportunidad de alguna forma para poder también uno encontrarse a sí mismo en cuanto pues a los métodos de estudio también. Muy bien, pasamos al problema 10 entonces. Bueno, Ángel, me dices que, por ejemplo, el año que viene podría ser presencial y virtual o quizás alternado. La verdad es que eso es una propuesta que sí he escuchado, ahí va el problema 10, en diferentes universidades, ¿no? Incluso las universidades están planteando hacer cursos presenciales, semipresenciales y virtual completamente, ¿no? Es decir, esto nos está dejando una experiencia, ¿no? De enseñanza. Muy bien. Yesenia, me habías pedido el problema número 2 y ahora voy a pasar el problema número 2. Y ahí con esto ya terminamos ya. Muy bien, Yesenia, a ver el problema 2.